Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, buenas noches, dependiendo la hora que me estén viendo en esta cápsula. Les dejo aquí este video para la reposición del día sábado anterior que debimos estar en sesión, que fue el día sábado 22, en el cual pues teníamos sesión, clase, vaya, presencial, ¿verdad? Por cuestiones laborales, pues no pude asistir. Les comenté una vez que el siguiente sábado hablaba con la coordinadora Alma, que tampoco voy a poder estar por cuestiones personales. Ahora sí que aquí en confianza les contaré, mi hermano se me casa, entonces pues vamos a andar en vueltas y la boda pues es a las 6 de la tarde, entonces no me va a dar tiempo, por lo cual solicité permiso y me dijo que coordinara con ustedes, ahí sí me apoya en jefe de grupo, en coordinarnos para que la siguiente semana pues tengamos una sesión virtual, ya sea lunes, martes, miércoles, viernes, jueves no puedo porque tengo clase precisamente en línea en el IESH, entonces tendría que ser lunes, martes, miércoles o viernes, de preferencia si es martes, miércoles estaría excelente, o bueno, el viernes ya en la tarde noche también. Ustedes me comentan a qué hora y qué día pueden para que sea la reposición de esa clase del sábado próximo. Este, y podamos tomarla. De hecho, hoy les voy a dejar una tareita y esa tarea me la van a entregar hasta el día que tengamos la sesión de reposición del siguiente sábado. Nuevamente una disculpa y no se preocupen, no vamos a decir que no volverá a pasar en cuestión de que volvamos a tener que suspender la sesión. Bueno, este video es para, decía, reponer el sábado anterior. Vamos a empezar explicando sobre los derechos sociales. Esta materia se llama Derecho Social. Sale primero dar una introducción breve y rápida, que el derecho social, pues bueno, es fundamental ustedes chicos en su carrera y en su preparación, ya que ustedes pues trabajan con el tema de la defensa, observación y buscar justicia en cuanto a los derechos que se violenten de los ciudadanos del sector social, ¿verdad? Ustedes pues son aquel parteaguas e investigación que se van a encargar de, vamos a decir, entrar en una investigación para que se haga justicia y sobre todo se investigue correctamente dónde se violenta el derecho. Ustedes trabajan con personas vulnerables, pero para esto deben de saber primero que todo cuáles son esos derechos que se están violentando y por qué sale, por qué se le llama derecho social y por qué ustedes trabajan con el derecho social, porque ustedes son trabajadores sociales, ustedes se encargan, igual que el derecho social, de observar, analizar y digamos que hasta buscar resolución a conflictos en la convivencia de la sociedad. El derecho social nos dice que es el conjunto de leyes, disposiciones y normas que establecen y diferencian los principios y las medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles. Se trata del marco jurídico que se ocupa de los eventuales conflictos que se producen dentro de la sociedad y entre las clases sociales que lo componen. Bueno, aquí entonces decir que el derecho social se encarga, vamos a decir en general, aspectos generales y dando un resumen o diciendo una conclusión, que los derechos sociales se encargan de la paz social, de la sana convivencia social, ¿sale? Muchas veces nos confundimos entre derecho social y derechos humanos. Sí van de la mano, sí tiene relación, que de hecho los derechos sociales se desprenden de los derechos humanos. Sin los derechos humanos no existirían estos derechos sociales, pero no es lo mismo. ¿Por qué? El derecho humano, y ahorita lo vamos a ver más adelante, son todos aquellos beneficios, pero también obligaciones que como individuos tenemos. Y los derechos sociales son aquellos beneficios y obligaciones, pero que tenemos como sociedad, digamos que en conjunto, ¿sale? Por lo tanto, pues vamos a regular esas conductas con estas normas y estas leyes que nos van a establecer en los grupos sociales cómo nos debemos de dirigir y comportar. ¿Salen? Bueno, ese es el concepto, vamos a decir, uno de los conceptos básicos del derecho social. Ahorita vamos a ver otros. Pero a grandes rasgos, entonces, el derecho social es aquel que va a regular las conductas humanas, pero en la sociedad, o sea, ya en grupo social, no por individual.
El derecho social, como su nombre lo indica, se ocupa de los derechos sociales, que son derechos subjetivos reconocidos por el derecho positivo y que forman parte de los derechos fundamentales del ser humano, de acuerdo a lo aprobado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, que entró en vigor internacionalmente en 1976. Bueno, entonces el derecho social, dice aquí, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son los derechos de la sociedad subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Subjetivos significa que son aquellos que nosotros interpretamos, ¿sale? De lo objetivo parte lo subjetivo. Nosotros interpretamos esos derechos que son reconocidos, ¿sale? Por el derecho positivo. El derecho se divide y entonces una de estas clasificaciones, vamos a decir, del derecho es el positivo. Y este derecho positivo es el que forma parte de los fundamentales, que son los del ser humano, ¿sale? Entonces, por eso les decía yo hace un ratito, los derechos sociales se desprenden de los derechos humanos. Bien, trabajan de la mano con los derechos humanos porque sin los derechos humanos no existirían los sociales. Digamos que estos sociales se desprenden porque son la base los humanos para que los sociales puedan ejecutarse correctamente. Ambos se tienen que respetar a través de estas normas que señala una ley, una constitución, que marca como tal lo establecido o escrito formalmente. ¿Sale? Estos derechos también son reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948. Comúnmente se distinguen de los derechos naturales y por ello reciben una legislación aparte. Son reconocidos por los derechos naturales, que son pues parte de los derechos humanos, son los derechos humanos. Recordemos que los derechos naturales son aquellos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser seres vivos, ¿sale? Que desde que nacemos los traemos adheridos a nosotros. De allí parten entonces los sociales, porque son los que vamos a cubrir como necesidad en un grupo social. Según el autor Trevor Urbina en 1972, es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función, de la integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven en su trabajo y a los económicamente débiles. Según González Díaz, otro autor, en 1978, se trata de una ordenación de la sociedad en función de una integración dinámica teológicamente dirigida a la obtención del mayor bienestar social de las personas, de los pueblos, mediante la justicia social. Bueno, el derecho social también trabaja por el bienestar del individuo, pero en la sociedad. Un estado de bienestar es que todos, toda la sociedad, digamos, estemos tranquilamente, vamos a decir, en cuestión de nuestras necesidades básicas. Y acuérdense que las necesidades básicas, que así les llamamos, se desprenden de los derechos humanos, ¿sale? La alimentación, la vivienda, etcétera. Pero bueno, más adelante, conforme vayamos desarrollando esta materia, ustedes van a conocer ejemplos de qué es un derecho social y la diferencia entre derechos humanos. Que decimos, sí trabajan de la mano, digamos que son similares o iguales porque se fundamentan igual, pero digamos que van dirigidos hacia diferente rumbo, porque uno va dirigido hacia un grupo social y otro hacia la individualidad como seres humanos. Bueno, entonces dice que aquí vamos a obtener un bienestar, un mayor bienestar de las personas, los pueblos y mediante la justicia social. Que esto es lo que busca el derecho social, justicia social. Que, o sea, que digamos que todos los grupos sociales tengamos lo justo y que nos dirijamos de manera igual, ¿sale? Las áreas de interés del derecho social tienen que ver con la convivencia de los seres humanos en sociedad, o sea, de la justa resolución de las necesidades sociales del ser humano a partir de la intervención de las instituciones. Esto tiene que ver directamente con la igualdad, la equidad, el Estado de Derecho, y otras condiciones que garantizan la continuidad de la paz social. Bueno, aquí pues claramente nos menciona, ¿verdad?, que todo esto tiene que ver o tiene que ser de manera igual, equitativa, y que todos debemos de mantener
esa garantía en los derechos sociales y que pues bueno nos va a dar una paz social. Por eso les decía yo hace un ratito, el derecho social trabaja con la paz y armonía social, que todos digamos tengamos una sana convivencia en la sociedad, que pues nos integremos de manera correcta, nos desarrollemos en la sociedad de la misma forma y sobre todo, pues que tengamos, vamos a decir así, mm, pues sí, una sana relación entre seres humanos. Pero acuérdense, así como lo dice la pirámide de Maslow, este autor social, que pues hablaba de las necesidades básicas de los hombres, si una de nuestras necesidades no está correctamente cubierta o bien establecida, vamos a tener un conflicto en la sociedad, porque entonces por eso precisamente en nuestros grupos sociales existen el robo, ¿verdad? La violencia, la discriminación, entre otros conflictos que en la sociedad se van desenvolviendo. Tiene que ver con lo que mencionaba Maslow. Si no estamos, digamos, con nuestras necesidades que nos garanticen una paz individual, mucho menos vamos a tener una paz social, porque entonces siempre vamos a estar con este conflicto o batallando con los grupos sociales, como si fueran, pues digamos, como si fueran responsables de que pues nuestros derechos sociales sean violentados. O es más, entre nosotros mismos como sociedad, pues sí, nos vamos violentando nuestros propios derechos, ¿sale? La armonía, la tranquilidad, la paz, la integración social correcta, digamos que nosotros mismos vamos desarmonizándonos. Y por lo tanto, aquí hay un dato también muy importante. Si nosotros no conocemos nuestros derechos humanos, mucho menos vamos a saber cuáles son nuestros derechos sociales y nosotros mismos vamos a ser los primeros que violentemos de estos. Entonces, es importante, pues, digamos que establecer correctamente cuáles son estos derechos. Em, Muchas veces, pues, no nos damos cuenta, pero vamos violentando el derecho del otro y ahí ya violentamos el derecho social, como nos los dice aquí, ¿sale? En conjunto, en sociedades, que seamos justos. Muchas veces pues vamos violentando el derecho de esos grupos y pues no es equitativo, digamos que no vivimos o no tenemos una garantía de la paz social y vamos teniendo o presentando problemas en este tipo. Hasta cuando el vecino, entre vecinos nos peleamos, que nos estamos peleando que por el espacio de la calle, ahí estamos violentando el derecho social, ¿sale? El ruido excesivo, no sé, quienes vivan en departamentos y el vecino siempre tiene escándalo, ruido, gente ajena, bueno, ahí también pues estamos violentando el derecho social. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con esa paz social, ¿sale? Espero que aquí nos vaya quedando claro, digamos, qué es lo que quiero darles a entender con este punto. Bueno, vamos a ver los conceptos generales ahora de los derechos humanos, porque como les mencionaba, si no conocemos o mencionamos cuáles son los derechos humanos, no vamos a terminar de comprender los sociales, ¿sale? Nos dice, los derechos humanos son prerrogativas inherentes a toda persona, universales, inalienables e iguales para todos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Se fundamentan en la dignidad humana y regulan la relación de las personas con la sociedad y el Estado. Estos derechos incluyen la libertad, la vida, la educación, el trabajo y la protección contra la discriminación y la tortura. Bueno, los derechos humanos, pues les decía yo hace un ratito, son con los que nacemos todos, digamos que todos tenemos estos derechos, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa el sexo, no importa la religión, todos tenemos los mismos derechos humanos, ¿sale? Esos derechos humanos parten desde la libertad de expresión, la educación, el trabajo, y que ahí viene la relación con los sociales, ¿sale? En el trabajo, la educación, bueno, la protección a la discriminación y la tortura, que son aquellos derechos que pues nos respaldan para que como seres vivos, digamos, te podamos tener un sano desarrollo e integración. Bueno, en este punto entonces, es fundamental que nosotros observemos, ¿sale? ¿Cuáles son esos derechos con los que nosotros nacemos?
y esos derechos son los que no van a cambiar. Cuando dice universales, es que todo el mundo tiene esos derechos, no cambia. Inalienables, bueno, que no los vamos a modificar, ¿sale? Iguales para todos, pues que todos tenemos los mismos derechos humanos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Bueno, todos pues tenemos que mantener un respeto hacia los derechos humanos, ¿sale? Debemos respetar nuestros derechos y el derecho del prójimo. Acuérdense que hay una frase muy importante: nuestro derecho termina donde empieza el del otro. No podemos violentar el derecho de los demás por querer, digamos, tener ventaja o por querer obtener algún beneficio. ¿Sale? Los derechos humanos se tienen que respetar y por tanto, por eso existen garantías, existen normas, existen leyes que respaldan cada uno de estos derechos del individuo. Entonces, todos los derechos humanos pues se tienen que respetar sin importar quiénes somos. ¿Sale? No sé si me voy explicando, espero que sí. Bueno, los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Bueno, aquí ojo, aquí hay que destacar que así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Una de nuestras obligaciones, pues, es precisamente esta: respetar los derechos humanos. Y cuando violamos el derecho humano de alguien más, aquí la justicia sí puede privar nuestra libertad, pero lo está haciendo a través de una ley, lo está haciendo de, como su nombre lo dice, manera justa, porque tu acción pues no fue la correcta. Entonces, podemos sancionar esa conducta con la privación de la libertad, mientras no sea por este método o esta parte, no podemos privar la libertad de una persona, porque ahí estamos privándose su derecho, lo estamos violentando. De no ser así, que sea por un tema de justicia, que si nos hayan privado de la libertad, pues bueno, está en todo, digamos, su derecho, porque para eso existen las leyes y la justicia, ¿sale? Bueno, esa es la importancia de los derechos humanos, digamos que esos son los derechos humanos. Nos dice: son iguales y no discriminatorios. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Esto nos refiere a que los derechos humanos son iguales para todos. No debemos discriminar a nadie. Decíamos hace un ratito, ni por la raza, ni por el género, ni por la religión, por nada de esto se puede hacer una distinción. Para todos es igual y no debemos de discriminar por ende, ¿sale? Cuando nos dice que los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones, lo que les decía hace un ratito, así como tenemos derechos, pues también tenemos obligaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Sale? ¿Que a qué estamos obligados? Y pues bueno, decía, una de estas obligaciones es respetar el derecho de los demás, ser un buen ciudadano, que de aquí parten los derechos sociales. El principio de la universalidad: todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, o sea que todos en todo el mundo tenemos los mismos derechos, el mismo título, vamos a decir, de los derechos, ¿sale? Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. Y vamos con el principio de interdependencia, que es otro principio de los derechos humanos. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Interdependencia es que un derecho depende del otro o consiste del otro, y si uno se violenta, pues se violentan los demás porque están ligados unos con otros, ¿sale? Los derechos van unidos, por así decirlo, se van ligando y por ende, pues se tienen que respetar todos. Violentamos uno y se violentan los demás. Eso quiere decir la interdependencia, que los derechos dependen entre sí
de todos. Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución histórica. No me voy a meter tanto en este punto de la evolución histórica de los derechos humanos, puesto que, digamos, em, pues nos vamos a detener porque ya a nosotros nos interesa mayormente cómo es que se desarrollaron o llegaron pues hasta nuestra historia o hasta nuestro momento los derechos humanos. ¿Sale? La evolución histórica de los derechos humanos se puede trazar desde la antigüedad hasta el presente, pasando por hitos clave como el cilindro de Ciro, 539 a.C., las revoluciones burguesas siglo XVII y XVIII, que culminaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y finalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el desarrollo de las tres generaciones de derechos. Bueno, vamos a mencionar aquí que los derechos humanos se supone, vamos a decirlo de esta manera, que han existido desde años atrás, décadas atrás, ¿sale? En la cual, pues, digamos nosotros, pues como seres humanos, los traemos por nacimiento, solamente que pues no existía como tal algo o alguien que los defendiera o que luchara y protegiera por ellos. Ya en la actualidad, conforme pasaron los años, las épocas, ¿sale? Porque sabemos que en las épocas, por ejemplo, en la prehistoria, aquí me voy a tener un poquito a hablar en general de lo que es el derecho. En la prehistoria, pues sabemos que los seres humanos eran altamente violentos en cuestión de que se mataban entre ellos, había sanciones o castigos extremadamente violentos, rígidos, vamos a decirlo así. Participaba en algún momento la religión para la toma de decisiones de estas sanciones, pero como tal el derecho no surgía o destacaba como aquella ciencia que pues se encargara de otorgar y proteger de ellos, ¿sale? La defensa de estos mismos, sino que con el paso de la historia, pues ya en la época moderna, vamos a decir actual, como tenemos nuevos sistemas y leyes, en ese tiempo no surgió desde el derecho romano. Por eso existe esa materia en el derecho romano, porque aquí surge la importancia de eh, cómo empezaron los romanos a establecer las, vamos a decir, estructuras correctas para esta defensa de los derechos. Asimismo, pues también avanzamos en cuestión de que pues se separa de la iglesia y ahora el derecho se encarga solito de defender de los derechos humanos precisamente. Tenemos hasta, digamos, leyes que surgieron gracias a esto y pues los derechos humanos, por lo tanto, existen desde hace siglos o épocas pasadas. Repito, solamente que pues no conocíamos como tal una ley que nos respaldara, una norma, ¿verdad? Que estuviera establecido, como ahora pues el derecho se encarga de velar por estos mismos. Y pues bueno, aquí en la evolución histórica vamos a hablar de la antigüedad y Edad Media para que conozcamos un poquito más de esto. Cilindro de Ciro en 539 a.C., considerado el primer documento de derechos humanos por su proclamación de libertad de religión y abolición de la esclavitud, según Unidos por los Derechos Humanos. En el siglo 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significante para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido en lenguaje acadio, con escritura cuneiforme, perdón. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los 6 idiomas oficiales en las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, aquí la importancia entonces de que como cilindro de Ciro fue uno de los documentos que, por su antigüedad,
ha sido reconocido en la actualidad y que es un documento, ¿verdad? Como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Y que pues bueno, gracias a esto empezaron a surgir pues estas, vamos a decir, estos decretos o estos documentos en los cuales se establecen cuáles son nuestros derechos humanos y cómo es que se deben de, digamos, proteger. Y aquí pues empezamos con esta tarea en que pues los derechos se fueron clasificando, vamos a ir hasta por su importancia, la importancia de la defensa o la participación y de cada uno de ellos, ¿no? El derecho a la vida se dice que es el principal, aunque ojo, en la Constitución mexicana, por ejemplo, no viene como tal el derecho a la vida, pero en los tratados internacionales sí menciona que todos tenemos el derecho a la vida. Antes se conocía que la Constitución mexicana era la máxima ley, pero ahora ya no nada más es la Constitución mexicana, sino que es la Constitución mexicana y los tratados internacionales la máxima ley. Salen nuestras leyes máximas. Por lo tanto, todo lo que diga la Constitución y todo lo que digan los tratados se tiene que aplicar y respetar. Y si violentamos alguno de estos, pues se tiene que aplicar una sanción. Entonces, en estos tratados, pues nos habla el derecho a la vida, que son de los principales. Cilindro de Ciro, pues empezó a clasificar o digamos que empezó a mencionar la importancia de estos. Digamos que fue, pues el primer documento nos dice aquí, sale reconocido como los derechos humanos. Bueno, la difusión de los derechos humanos. Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de ley natural. Por eso les hablaba hace un ratito de en el derecho romano, que el derecho romano es importante porque es un parteaguas, ¿sale? Para que pues estableciera como tal la ley natural, que la ley natural habla precisamente de que todos tenemos derechos por el simple hecho de ser seres vivos, ¿sale? En la observación del hecho de que las personas tendían a seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban escritas, y la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Esto refiere a que, pues, decía yo, nuestros antepasados respondían a sanciones como la religión, lo que establecía la iglesia, o entre mismos seres humanos, o creían en dioses, sale que existían ciertos dioses que pues les otorgaban castigos cuando violentaban algún derecho o la paz en grupos sociales, y que esos eran demasiadamente extremos como la muerte, por ejemplo, como castigos severos, pero pues el derecho dijo, oigan, a ver, siguen violentando derechos, al final eso es una violencia también de los derechos porque al final son personas, son seres humanos. Entonces, para no entrar en conflicto de hacer caso a, digamos, sanciones que no estaban escritas, las leyes, por ejemplo, las leyes de la iglesia, vamos a decir, las leyes de los mismas ciudadanía o de las mismas personas, pues dijeron, vamos a escribir, vamos a redactar y todas estas que no estén escritas no se deben o no se pueden ejecutar con una sanción como tal. ¿Sale? Como las leyes sociales, por ejemplo, las normas sociales. En este aspecto, las normas sociales pues no tienen, digamos, una sanción como lo son las leyes escritas, las formales, ¿sale? Que estas pues sí, hasta prisión o privación de la libertad, como decíamos hace un rato, podemos tener cuando un sistema judicial, perdón, así lo otorgue. En cuestión de las religiosas y de las sociales, pues eso no pasa. Pero los seres humanos mayormente se regían por estas. En la actualidad todavía tenemos grupos sociales que les importa más estas normas religiosas, estas normas sociales, que las mismas escritas que son las formales, las legales, ¿verdad? Las jurídicas que conocemos. Bueno, con esto concluimos este tema. Espero que nos haya quedado claro. Si algo tienen de duda, pregunta, comentario, háganmelo saber en el grupo, por favor, de WhatsApp. Yo les estaré aclarando sus dudas. O bien en la siguiente sesión que vamos a tener presencial virtual, que les comentaba que no voy a poder estar con ustedes este sábado próximo nuevamente. Una disculpa por temas personales. Vamos a agendar una sesión en la siguiente semana para reponerla. Ese día
pues me hacen saber sus dudas, comentarios, o bien me la pueden hacer llegar desde que vean esta grabación al grupo y yo les estaré contestando basado en lo que ustedes me manden el día que tengamos presencial virtual, la sesión que programemos, ¿sale? Esta sesión fue muy corta ya que, pues bueno, son los primeros temas, son cortos, pero aparte, pues fue muy poco el tiempo porque como no estamos interactuando, ahora sí que se me pasa más rápido a mí estar explicando y explicando, pues se me pasa más rápido explicar así los temas. Pero si estuviéramos en interacción, yo creo que pues nos aventaríamos las 2 horas que tienen que ser, ¿verdad? Igual para que este video no sea tan aburrido, pesado y sobre todo en la plataforma en la que voy a subir, pues no tarde o no tengamos problemas y conflictos en subirla. De tarea, y esta tarea me la van a entregar el día que hagamos la reposición, que nos veamos en línea, que ustedes me indiquen, ¿sale? Van a buscar y leer sobre la revolución norteamericana y francesa relacionada con los derechos sociales y humanos. Solamente quiero que investiguen qué es la revolución norteamericana, la revolución francesa en relación con los derechos sociales y humanos. Lean y en la siguiente clase, si lo hacen escrito, bueno, me lo presentan escrito y si no, me explican. Lo que yo quiero es que ustedes me expliquen qué encontraron, ¿sale? ¿Qué relación tienen estas revoluciones con los derechos sociales y humanos? Y en la clase que vamos a tener, repito, presencial virtual o en la reposición pues de la siguiente clase, ahí lo vamos a comentar. Bueno, chicos, muchas gracias y nuevamente una disculpa. Este sábado fue por tema meramente laboral y en el siguiente, pues ahora sí que es tema personal. Pero pónganse de acuerdo, por favor, y ustedes indíquenme qué día y qué hora, si se les hace fácil en la noche. Bueno, en la noche no hay problema. Yo estoy a disposición de ustedes. Es más, si es después de las 6 o de las 5 de la tarde, sin problema, lunes, martes, miércoles o viernes yo les hago su reposición en línea. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me estén viendo, pero pues quedamos atentos en el grupo de cualquier comentario, chicos. Gracias.